Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Para la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica es un gran honor extenderles la más cordial bienvenida a nuestra primera actividad en el marco de las charlas acerca de la importancia de desechar adecuadamente los residuos de medicamentos para evitar la contaminación de los recursos naturales. Y en este caso, con un especial énfasis en nuestros cuerpos de agua, como lo son los ríos y las quebradas. Esta iniciativa se trata de un ciclo de charlas que serán impartidas bimensualmente con el objetivo de capacitar a los observatorios ciudadanos del agua en esta temática. Y además se transmite por nuestra plataforma de Facebook Live para que esta información pueda llegar a toda la ciudadanía. La realización de esta charla es organizada por la Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y la empresa Punto Seguro Costa Rica. Y además es posible gracias al apoyo de dos organizaciones, las cuales son el Instituto Centroamericano de Administración Pública, ICAP, y la Fundación para la Paz y la Democracia, FUNPADEM. En esta primera charla de hoy tendremos como tema principal el impacto del desecho inadecuado de los medicamentos y sus residuos, la cual será impartida por el señor Dr. Gustavo Sáenz. Él es farmacéutico y director ejecutivo de la empresa Punto Seguro Costa Rica. Antes de dar inicio con su presentación, tendremos las palabras de la doctora Yajaira Quesada, farmacéutica y jefe del Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica. Muy buenas noches, doña Yajaira, y muy bienvenida. Muchas gracias, María del Pilar, por el espacio. Buenas noches a todos. Bienvenidos a este espacio que, como bien lo mencionaron ahora al inicio, el Colegio de Farmacéuticos, pues en sinergia con el Observatorio del Agua, con la Alianza Nacional de Ríos y Cuencas de Costa Rica y la empresa Punto Seguro, pues ha dado un programa y pretende también dar un programa de charlas informativas dirigidas a la población. Uno de los objetivos del Departamento de Desarrollo Profesional del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica es poder desarrollar programas de información y educación sanitaria dirigidos a la población, y pues no es el primero en este año que estamos otorgando, y estamos muy agradecidos por poder proyectarnos socialmente hacia las comunidades, llevando un mensaje que en este caso es la sostenibilidad ambiental desde el punto de vista de los medicamentos. Así que muchas gracias por el espacio y gracias también al doctor Gustavo Sáenz por esa sinergia que hemos hecho en otras ocasiones, y pues en esta también pues nos está ayudando. Gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Yajaira. Muchísimas gracias, María del Pilar. Estamos muy contentos en la empresa Punto Seguro por continuar, como bien decía la doctora Yajaira, este ciclo de conferencias que hemos venido desarrollando, no solamente en este caso específico, a partir de esta oportunidad que la Alianza Ríos y Cuencas de Costa Rica nos facilita, sino a través de una gran cantidad de organizaciones y empresas que se han visto interesadas en conocer este tema tan familiar que son los medicamentos para nosotros, pero con tan poca sensibilización que tenemos en relación a su desecho y al impacto de su desecho inadecuado. Y es por eso que pues nosotros, a partir del convenio que hemos firmado con el Colegio de Farmacéuticos, pues facilitamos esta gran cantidad de información que tenemos, que conocemos, a todas ustedes, a todas las personas que se interesan en este tema y participan, con el fin de que interioricemos el impacto ambiental y el impacto en la salud pública de manera general que generamos con el desecho inadecuado de medicamentos. Así que para nosotros pues es un honor, como les decía, y voy a compartir la presentación para empezar de una vez.
pues nos enfocamos en esta oportunidad en el impacto en la salud pública del desecho inadecuado de medicamentos, como decíamos, y ahí están mis datos de contacto. Si ustedes quisieran, posterior a la charla, profundizar temas o invitarnos a brindar esta misma charla u otra relacionada con el tema en otras instancias, organizaciones, empresas, etcétera, estamos más que gustosos de acompañarles y de apoyar los esfuerzos que podamos hacer todos en relación con la minimización del impacto ambiental del desecho inadecuado de los medicamentos. Lo primero que quisiera decir es, yo creo que todos los que estamos acá y por supuesto muchísimas otras personas que posiblemente van a ver esta emisión cuando queden colgadas en las redes sociales, es que todos quisiéramos disfrutar de un mundo saludable y no solamente de un mundo saludable, sino tener nosotros salud y tener nosotros todas las condiciones para desarrollar las potencialidades de la salud que podemos desarrollar. Así que pues les insto a que no perdamos esa fe, esa certeza de que los sueños pueden ser realidad y el sueño de aspirar a tener una tierra, una madre tierra saludable de nuevo, como hace muchísimos años la teníamos o como todavía en algunos lugares existe, podamos disfrutarla a lo largo y ancho de todos los países del mundo. Nosotros somos fieles creyentes de esto y así lo estamos proponiendo a través de nuestras acciones diarias. Lo primero que quiero contarles es que cuando hablamos del desecho de medicamentos, tenemos que enfocarnos en esta gran categoría de sustancias que se llaman los contaminantes emergentes. Como ustedes ven, es un grupo muy diverso de sustancias que están conformadas por pesticidas, plaguicidas, los mismos medicamentos, drogas ilícitas, hormonas esteroideas, compuestos relacionados con el estilo de vida, como la cafeína, como la nicotina, como todas estas sustancias, eh, todos los excipientes que conforman los productos cosméticos y ya productos un poco más relacionados con las formulaciones químicas, por ejemplo, surfactantes, productos para el tratamiento de aguas, lo que son aditivos industriales, etcétera. Entonces vean ustedes que esta gran categoría que se llaman contaminantes emergentes es una categoría muy amplia, muy diversa, que integra en alguna medida muchas industrias, las industrias químicas de formulación de pinturas, productos químicos, alimentos, medicamentos, por supuesto, etcétera. Entonces, nos vamos a enfocar dentro de toda esta gran gama de productos, nos vamos a enfocar en los medicamentos en la charla de hoy. Particularmente con esta categoría hay que tener eh, una realidad y es que como son sustancias que se utilizan constantemente y que en algunos casos pues facilitan nuestra vida o nos mejoran la calidad de vida, como en el caso de los medicamentos, la posibilidad de eliminarlos, como podríamos pensar que se está proponiendo para el plástico de un solo uso y algunas otras gran cantidad de sustancias contaminantes. En esta categoría no necesariamente ese es el camino. ¿Por qué? Porque nos brindan un beneficio los medicamentos en este caso. Entonces, lo que tenemos que saber es que la persistencia en el medio ambiente de estas sustancias hay que manejarla, hay que minimizarla y hay que tratar de lograr que el impacto sea el menos posible, tratando de encontrar un balance en el uso racional de estas sustancias y, por supuesto, en el desecho adecuado de no solamente ellas mismas, cuando pensamos en medicamentos, desechamos medicamentos a los basureros o a los botaderos o a través de las excreciones,
y por lo tanto debemos de trabajar bajo esa modalidad de pensamiento. Esta imagen es para mostrarles que la contaminación de los medicamentos en el agua o en el medio ambiente llega por muchas vías, llega a través de nuestras propias excreciones, porque recordemos que cuando tomamos un medicamento, nuestro organismo, entre comillas, limpia nuestro organismo de ese medicamento, y a través de la orina y de las heces se excretan estos medicamentos que nosotros tomamos, y por eso es que para poder tener un efecto repetido o consistente en el tiempo, por ejemplo, un analgésico o un medicamento para el dolor, tenemos que tomarnos varias dosis al día, porque nuestro organismo es tan eficiente que rápidamente en 8 horas o en 6 horas o en 4 horas, dependiendo de la molécula que estemos hablando, es capaz nuestro metabolismo de limpiar la sangre de esas moléculas del medicamento que andan ahí dando vuelta. Y esa limpieza de la sangre tiene que ver con que el riñón trabaja, con que el hígado trabaja y extrae esas sustancias que llamamos medicamentos de la sangre y las lleva a la orina, en alguna medida transformadas a otra sustancia, en alguna otra medida no, se excretan como la misma sustancia que tomamos, por ejemplo. Pero también tenemos que tener certeza y tener claridad de que la contaminación de los suelos y de las aguas se da de esta forma, por una conducta de desecho inadecuado de los empaques de medicamentos o de los envases, ya sea a la vía pública o a los botaderos y los rellenos. Históricamente, y voy a ir muy rápido en esta parte, simplemente como para ejemplificar que este tema no data de hace mucho tiempo. Vean que ese primer estudio, que es un clásico, fue publicado en 1946 en la revista Science. Y básicamente lo que planteaba este estudio es que hay algunas sustancias químicas que pueden reproducir el efecto de las hormonas endógenas en el medio ambiente. Ahí empezó a alertarse lo que podría estar pasando con la utilización y con la presencia de sustancias químicas en el medio ambiente. Otro de los estudios es que ya más adelante, en 1965, planteaba una preocupación muy grande al demostrar que las hormonas, digamos las hormonas esteroideas, no son degradadas por las plantas de tratamiento de aguas. Recordemos que las plantas de tratamiento pues están diseñadas para permitir que por gravedad las sustancias orgánicas más pesadas puedan caer, sedimentarse en los suelos de la planta de tratamiento, generando lodos, etcétera, y que el agua superficial pues vaya pasando y el agua limpia, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando tenemos una sustancia disuelta en el agua, ese proceso de decantación por gravedad no surte ningún efecto. Hay que aplicarle procesos más elaborados para poder extraer esas sustancias, a pesar de que, como lo vamos a ver en un estudio realizado aquí en Costa Rica, y pues es su conocimiento a nivel global, sí, efectivamente, las plantas de tratamiento sencillas como las que tenemos acá en nuestro país generan un impacto sobre los medicamentos que pasan. No suficiente, pero sí generan un impacto. Otro de los estudios clásicos es este estudio de 1977 que plantea la medición de la descarga de residuos de medicamentos en una planta de tratamiento. Y entonces ahí se genera mucha alerta porque ya para 1977 ya había mucho conocimiento sobre el impacto de los medicamentos en el medio ambiente, en la flora, en la fauna, etcétera. Y entonces ya
pues había un poquito más de inquietud en relación al tema. Y por último, tal vez de los más importantes, el estudio Hirsch, a donde ya se cuantificó la presencia de antibióticos en el ambiente acuático. Y a partir de este estudio se generó una gran cantidad de investigaciones relacionadas con la generación de resistencia bacteriana a los antibióticos y en general resistencia antimicrobiana a los medicamentos que permiten combatir los microorganismos. Entonces, esto es apenas unos 4 ejemplos, como ustedes ven, de muchísima cantidad de investigaciones que han dado pie a una buena cantidad de documentos globales. Y por supuesto, los objetivos de desarrollo sostenible están incluyendo toda esta grandísima cantidad de investigación. Y uno de los más representativos para los farmacéuticos y para la comunidad también es precisamente este de la Organización Mundial de la Salud promulgado en el año 2012, en el que habla de la presencia de sustancias farmacéuticas o sustancias de medicamentos en el agua potable. Y ese es un énfasis que hace el documento y ahorita vamos a ver algunos otros detalles en relación a este documento. La Organización Mundial de Farmacia, la Federación Internacional de Farmacia, que es la organización mundial que agrupa a todos los colegios de farmacéuticos de todos los países del mundo, en el año 2015 da a conocer este documento que se llama Green Pharmacy Practice, invitándonos a los farmacéuticos, a los gobiernos, a las organizaciones farmacéuticas locales, nacionales, a que procuremos que las actividades relacionadas con la profesión, con las actividades farmacéuticas, incluyan la preocupación de que se prevenga, se minimice el impacto de los medicamentos y sus residuos en el medio ambiente. Y la Organización de Naciones Unidas en este documento Fronteras 2017, pues también incluye muchísima información al respecto de la preocupación de la presencia de medicamentos en las aguas y en los suelos, pero también todo lo que tiene que ver con las acciones para minimizar estos impactos. Les comentaba que este documento de la Organización Mundial de la Salud del 2012 plantea, que se llama Pharmaceuticals in Drinking Water, plantea no solamente la aparición de los medicamentos en el agua, y hay una extensísima cantidad de evidencia relacionada con estos hallazgos, sino que también, vean en el capítulo 2, ellos hacen énfasis específico sobre la evaluación del riesgo para la salud humana de los medicamentos en el agua potable, ya no solamente en el agua de los efluentes, lo cual está más que demostrado y es una catástrofe, es una realidad innegable de que hay medicamentos en las aguas de nuestros ríos que van al mar, pero una de las cosas que está llamando la atención desde ya y desde hace ya algunos años, casi 10, la Organización Mundial de la Salud, es la presencia de medicamentos en el agua potable. Por supuesto que abordan el tema de todas las tecnologías para la remoción de los medicamentos del agua y qué se debe de hacer o qué se debe de implementar para lograr prevenir la presencia de medicamentos en esta circunstancia, no solamente en el agua de descarga o de efluente, sino también en el agua potable y precisamente acciones como esta, acciones de sensibilización, de educación, de capacitación, son las que se favorecen a través de estas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de que esta charla va a tener un énfasis en el impacto ambiental del desecho inadecuado de medicamentos, yo no puedo dejar pasar la oportunidad para contarles a ustedes que
hay dos aspectos adicionales, más allá del impacto ambiental por el desecho inadecuado, no solamente de principios activos o de excipientes, de medicamentos vencidos, no utilizados o en desuso, pero también de sus empaques, de los empaques vacíos. Y pensemos, les invito a pensar qué es lo que hemos hecho hasta el día de hoy, que a partir de hoy ya no va a volver a pasar, con los empaques vacíos de los medicamentos, con los blisters, con las botellas de jarabe, con las botellas de antibiótico, con las botellas, con los envases vacíos de los medicamentos. Los hemos tirado a la basura porque no teníamos otra opción y no nos habían enseñado que eso no se debía hacer. Pues a partir de ahora esto va a cambiar y ahorita vamos a profundizar en ese sentido. Las otras dos aristas que nos interesa muchísimo que nos sensibilicemos es el tema de que al desechar material de empaque de los medicamentos e inclusive medicamentos, pensemos en medicamentos vencidos, etcétera, o que como sucede cada vez más, las personas no se toman los medicamentos, ya sea que los compren en una farmacia, parece mentira, o que nos lo den en la Caja Costarricense de Seguro Social. Cada vez más encontramos, por ejemplo, medicamentos completos como recién retirados de la farmacia en los contenedores de punto seguro. Y esto, si no es a través de punto seguro, va a estar en la basura. Y esta circunstancia favorece muchísimo para que los falsificadores que existen, es una realidad y estoy seguro que ustedes han oído en las noticias cómo las policías de frontera o las policías municipales, por ejemplo, en el Parque de la Merced constantemente están decomisando medicamentos que aparentemente son de contrabando. Sin embargo, ¿cómo saberlo? Si son medicamentos originales solamente contrabandeados o son medicamentos falsificados que nos los quieren hacer pasar por medicamento original. Eso a simple vista no se puede saber. Ni siquiera un profesional de la salud que está constantemente en contacto con los empaques o con los medicamentos tiene la destreza porque no es visible la diferencia. La diferencia solamente se puede detectar a través de análisis de ensayos químicos, analíticos, para saber cuánta cantidad de medicamento hay en uno o en otro o en ese producto aparentemente contrabandeado, de manera que la falsificación es una realidad e inclusive puede poner en peligro la vida de las personas, porque los falsificadores arrancan por utilizar empaques, pero terminan metiendo adentro sustancias que aparenten físicamente ser lo más parecidas a la sustancia original e inclusive pueden llegar, y se ha documentado casos como estos que les voy a contar, pueden llegar a utilizar, por ejemplo, veneno para ratas porque el blanco de esos polvos es muy parecido al blanco de las tabletas y cosas por el estilo, lo cual se ha documentado en algunos casos. Y por otro lado, el tercer ámbito de acción es la resistencia antimicrobiana, que como les mencionaba, si nosotros suponemos que los medicamentos que estamos tirando a la basura, los residuos ordinarios, son antimicrobianos, antibióticos, antifúngicos, etcétera, pues al entrar en contacto en el camión de la basura, en los rellenos, en los botaderos, etcétera, con microorganismos del medio ambiente, que son los más, por supuesto, pues van a tener la posibilidad los microorganismos, algunos van a morir por acción de los antimicrobianos, pero otros, como la cantidad de antimicrobianos no está siendo suficiente para matarlos, van a tener la posibilidad de desarrollar mecanismos de resistencia. Y esos mecanismos de resistencia sabemos que se transmiten de generación en generación en las bacterias, en los microorganismos, en los virus, en los hongos, etcétera, y o pueden mutar y como ustedes lo han estado escuchando, por ejemplo, el tema de las cepas del coronavirus y las vacunas, que unas son más eficaces que otras, pues exactamente lo mismo sucede con los medicamentos, con otro tipo de medicamentos. El asunto es que en este caso la resistencia es tanta que termina superando la posibilidad de que tengan una acción eficiente y por lo tanto
perdemos la posibilidad de usar esos antimicrobianos cuando efectivamente tengamos un padecimiento, una enfermedad debido a estos microorganismos. Entonces veamos en detalle cada una de ellas. Las vías de contaminación, quiero contarles y sumar una variable adicional que posiblemente algunos de ustedes estoy seguro que no la habían pensado, es que no solamente vamos a hablar de medicamentos de uso humano, sino que tenemos también que pensar en los medicamentos de uso veterinario y no solamente en los medicamentos de uso veterinario en nuestras mascotas, sino también tenemos que pensar en lo que sucede en las fincas de producción de carne, de leche, de diferente tipo de animales, todos los que se producen en nuestro país y en el mundo. ¿Por qué? Porque, y vamos, si quieren empezamos por ahí, porque resulta que en estos procesos de producción se utilizan grandes cantidades de medicamentos que los mismos animales, pues obviamente se toman, consumen y excretan, como mencionaba yo anteriormente. Esas excreciones, como ustedes sabrán, y si no lo saben se los cuento, ese estiércol algunas veces se utiliza para formular añadiéndoles suplementos nutricionales. Se utiliza el estiércol como fuente o base para producir alimento para otras especies animales. Entonces, imagínense que lo que están comiendo esas otras especies, más allá de esa mezcla de estiércol con suplementos alimenticios, es además el medicamento o las moléculas biotransformadas o no que vienen en las excretas de estos animales. Este estiércol también se utiliza como abono en las tierras de cultivo y de vuelta vienen para nosotros, no solamente por los animales que comieron, que usaron medicamentos, que comieron estiércol con medicamentos, o los vegetales que se impregnan, y ya se ha demostrado esto que les voy a decir, que se impregnan de medicamentos y nos regresan a través de todo este proceso a nuestra cadena alimenticia, regresan a nosotros. Pensemos también qué pasa con los residuos postconsumo. ¿Qué son residuos postconsumo? Pues todos los empaques vacíos, todos los envases. ¿Qué tipo de acción se hace para desecharlos adecuadamente? Porque, ojo, estos empaques, estos envases que estuvieron en contacto con el medicamento, para poder ser utilizados pensando en reciclarlos, tienen que ser lavados casi como si fueran agroquímicos, con un triple lavado y no tanto por pensar entre comillas, en descontaminar el empaque o el envase, sino es porque el tratamiento de esas aguas de lavado tiene que hacerse adecuadamente para que esos residuos de medicamentos no se vayan al río, como lo lógico se podría pensar que va a suceder cuando hacemos un proceso de lavado. Entonces es muy importante no solamente pensar en el proceso de utilización adecuada de los empaques en los procesos de reciclaje, sino también en las aguas de lavado de estos envases y empaques. ¿Qué pasa entonces con la medicina humana? Bueno, pues prácticamente lo mismo. Nosotros generamos excretas, generamos soluciones residuales, especialmente que van a través de los desechos, ¿verdad? Del manejo de los desechos de nuestras actividades diarias, que van a dar en el mejor de los casos a las plantas de tratamiento de aguas. En el peor de los casos, que lamentablemente sabemos que es la mayoría, pues van directamente al río y al mar, ¿verdad? Eh, el los lodos de las plantas de tratamiento algunas veces se utilizan como abono para las tierras de cultivo y entramos en este ciclo del que ya estuvimos conversando. Las escorrentías en las tierras de cultivo van a dar a las aguas superficiales y de ahí pues en alguna medida obtenemos nuestra agua potable a través de un ciclo de purificación, etcétera.
pero nunca, hasta el día de hoy, por lo menos en Costa Rica, se hace un tratamiento de esa agua previo a su potabilización, que básicamente es cloración. No se hace algún tratamiento para eliminar la presencia de sustancias relacionadas con los medicamentos en las aguas. Y como les digo, cada vez más estas sustancias están presentes. ¿Qué efecto produce estos medicamentos en las aguas y en la flora y fauna, o en la fauna, mejor dicho, que habita estas aguas? Pues es muy variable. Los efectos pueden ir desde un efecto agudo a un efecto crónico, a una modificación bioquímica del metabolismo del animal o a una afectación celular, fisiológica o de comportamiento. Es muy variable y vean que es casi característico de cada molécula de medicamento. Y no es mi intención enredar mucho la charla, pero hay diferentes tipos de medicamentos, obviamente, y algunos de ellos, por la cantidad de medicamento que se utiliza en la salud humana y en la salud animal, algunos son de muy poquita concentración, como las hormonas, como el etinilestradiol, que está presente en las pastillas anticonceptivas, por ejemplo. Piensen ustedes en las millones de tratamientos de anticonceptivos que se utilizan todos los días y que por lo tanto las mujeres están tomando medicamento y excretando sustancias activas de estos principios activos, es decir, de etinilestradiol, de testosterona o de progesteronas, que son el otro componente de los anticonceptivos, y que en pequeñísimas cantidades ya genera afectaciones crónicas o afectaciones bioquímicas, afectaciones celulares, afectaciones de comportamiento, y ya en concentraciones más altas se logran efectos agudos en los animales, en los invertebrados o en los peces. Entonces, esto es simplemente para ejemplarizar de que se ha estudiado estos efectos, que ya hay estudios que han demostrado feminización de peces, hermafroditismo en ranas. Ahorita les voy a contar una historia aquí en Costa Rica sobre el cambio de sexo en los cocodrilos en Palo Verde. Entonces, esto está ya más que demostrado, el efecto que genera el desecho y la presencia de medicamentos en las aguas y por lo tanto el desecho inadecuado. Este estudio es el estudio que les mencionaba. Eh, Fue un estudio realizado por el CICA, el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Y básicamente lo que ellos hicieron fue hacer mediciones en 3 épocas del año, mediciones independientes, individuales, en una gran cantidad de sitios, especialmente plantas de tratamiento, tanto en el afluente como en el efluente, es decir, en la entrada de las aguas a la planta y en la salida de las aguas a la planta, para medir la cantidad, la concentración de medicamento en la entrada y en la salida. En rojo vemos las concentraciones en la entrada y en azul vemos las concentraciones en la salida. Vean que la gran mayoría de concentraciones en la salida están entre 1 microgramo por litro y 0.1 microgramo por litro. Este rango de concentración es el rango, digamos, sugerido por la Organización Mundial de la Salud en el que se debe de mantener. Pero vean que hay en el afluente hay una gran cantidad de medicamentos que sobrepasaron esos límites. Vemos que el efecto de la planta de tratamiento, si bien es cierto, disminuyó, pero por ejemplo, en el caso de la primera sustancia, que es cafeína, la planta de tratamiento no eliminó en altas cantidades la cafeína. De hecho, no disminuyó sí disminuyó de la proporción o del rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Y aquí ustedes ven que aquí hay doxiciclina, un antibiótico, ibuprofeno, pseudoefedrina, naproxeno,
En realidad todos estos son medicamentos de uso humano y de uso veterinario que aparecen en las aguas de nuestro país en cantidades que son mayores a las recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, que deberían de estar, y que pues lo que vemos es que al fin y al cabo eso nos va a estar afectando en una buena, en un corto o un mediano plazo. ¿Qué fue lo que pasó en Palo Verde? Como les decía, bueno, lo que pasó en Palo Verde es que los investigadores empezaron a observar que la proporción de machos y hembras de los cocodrilos que nacían en Palo Verde, de un momento a otro empezó a variar. No sé si ustedes saben que la determinación del sexo en los cocodrilos se da por la temperatura del nido. Y la mamá cocodrilo coloca algunos huevos arriba en una parte superior del nido, otros huevos los coloca abajo en una parte inferior a donde está más caliente, y esa temperatura determina el sexo de de los embriones de cocodrilo que van a nacer, pues obviamente cuando corresponda. La proporción de machos y hembras venía siendo pues básicamente constante, y en un momento dado empieza a variar, favoreciéndose más nacimiento de machos. Y además los investigadores hacen un hallazgo, y es que los embriones de cocodrilo estuvieron naciendo contaminados con una sustancia que se llama metiltestosterona. La metiltestosterona es un medicamento que en condiciones normales se utiliza para algunas condiciones de salud en hombres y en mujeres. En condiciones anormales se utilizan algunas personas en los gimnasios que quieren hacerse musculosas y aumentar su masa muscular, se inyectan testosterona para generar un efecto anabolizante del músculo, y el músculo crece. Pues resulta que algunas personas, conociendo que ese efecto se da en todos los animales, alimentan tilapias de cría en granjas con alimento común y les agregan metiltestosterona. ¿Para qué? Para que las tilapias crezcan muy grandes, muy llenas de músculo, llenas de carne, haciendo que el rendimiento comercial de ese producto sea mayor. Pero resulta que esa testosterona, esa metiltestosterona, no solamente los peces se las comen, sino también que las están excretando, y por supuesto alguna cantidad pasará recto en el agua, se disolverá, y ningún pez se la comió, y la testosterona drena obviamente por el efluente de las granjas de tilapia. Esos efluentes en Palo Verde llegan al Parque Nacional, porque alrededor de Palo Verde hay granjas de tilapia, y entonces aparentemente eso fue lo que generó la contaminación de estos embriones de cocodrilo, y eso fue lo que generó pues obviamente esta publicación de los biólogos investigadores en Palo Verde, como un ejemplo para nosotros de darnos cuenta de que esto también puede afectarse de esa manera. El tema de la falsificación es una realidad, y pues esto básicamente es simplemente contarles, advertirles, comunicarles de que la falsificación de medicamentos es una realidad, y que en nuestros países se puede estimar que la falsificación de medicamentos anda entre un 30 y un 70% de los medicamentos en circulación en las vías no oficiales pueden llegar a ser falsos. ¿Qué son las vías no oficiales? Cualquier forma en donde usted compre un medicamento que no sea una farmacia o un establecimiento comercial debidamente autorizado por el Ministerio de Salud. Y aún así aparecen casos como estos. Este es un caso del año 2018 de una alerta sanitaria del Ministerio de Salud, en donde una usuaria compra sus pastillas anticonceptivas del mes y se da cuenta que la tabletita que le entregan, que es esta de arriba, eh, y que venía en este paquetito, que no se ve ninguna diferencia a simple vista, pero que sí el blister
no tiene el embosado de la fecha de vencimiento y del número de lote. La usuaria educada advierte esta situación y se devuelve a la farmacia y se da cuenta, le comenta a los dependientes y ellos mismos son los que hacen la advertencia y la denuncia al Ministerio de Salud, sin pensar que adentro de esa farmacia ya había una componenda dentro de las personas que trabajan o trabajaban en esa farmacia o en esa cadena de farmacias, que se habían puesto de acuerdo para meter medicamento falsificado en los productos que se vendían todos los días. De tal forma que esto pues se tomó toda una investigación de más de un año y se decomisó en esas cadenas de farmacias en el norte de nuestro país, en Guanacaste específicamente, una gran cantidad de medicamentos, no solamente sin registro sanitario, medicamentos falsificados, medicamentos de diferente índole. La OCDE ha demostrado que uno de las categorías de medicamentos más falsificada a nivel global son los antibióticos, particularmente porque son medicamentos de alto consumo, de alta rotación, que tienen un inicio y un final, y entonces pues hay una gran oportunidad para vender este producto adulterado, falsificado en los mercados. De tal manera que el mensaje aquí es que compremos solo medicamentos, ya sea pues obviamente los que nos da la caja, por supuesto, aprovechémoslos muy bien, los medicamentos que nos da la caja, pero si vamos a comprar medicamentos, comprémoslos en farmacias oficialmente constituidas. Y por otro lado, contarles que el tema de la resistencia antimicrobiana pues es una realidad. Pensemos esta cantidad de residuos y nosotros en nuestros países, y hablo de toda la región porque pues en alguna medida estamos todos igual, tenemos una gran cantidad de residuos orgánicos, lo cual deberíamos de concientizarnos en minimizar. De tal manera que en esa cantidad de residuos orgánicos crece mucha, es un caldo de cultivo rico para que crezcan bacterias y microorganismos en general. Y si nosotros botamos un antibiótico a la basura, un tratamiento que no nos terminamos, que no nos tomamos, pues obviamente lo que estamos favoreciendo es precisamente la generación de resistencia bacteriana de toda índole, la cual ha sido demostrada a través de muchos estudios científicos. ¿Qué es lo que estamos encontrando y que tengamos también conciencia de que debemos de hacer un uso racional de los medicamentos? Porque no solamente es el tema del desecho, que ya vamos a entrar a él, sino que es cómo tenemos un acceso tan grande a los medicamentos en nuestro país. Por ejemplo, estos son datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, datos desde 1980 al 2019, que es el último dato que la Caja tiene publicado. Imagínense ustedes que en el año 2019 la Caja entregó más de 92 millones y medio de tratamientos, no de medicamentos, de recetas de medicamentos a la población que consultó. Y principalmente quien más aporta a ese dato es lo que se llaman servicios alternativos de consulta externa, que básicamente son los EVAIS alrededor de todo el país, todo lo que nosotros llamamos atención primaria, el que está más cercano a las comunidades. Y ahí es a donde se está entregando una cantidad abismal de medicamentos porque hay una cultura que se ha de alguna forma metido en quienes consultan en la caja, que para ir a la caja yo lo que debo de esperar es que me den medicamento. Es decir, si yo voy a la caja y no me dan medicamento, posiblemente siento que no me atendieron bien. Y esto es, pues obviamente una premisa falsa,
puede ser que lo que yo tengo es un resfrío y solamente con acetaminofén en 8 días tomando medicamento o sin tomar medicamento se me va a quitar el resfrío. O que tengo una infección y por supuesto entonces me mandarán antibiótico, pero existe la percepción de que el medicamento de la caja es malo, es de mala calidad y la gente lo desecha así tal cual lo recoge de las farmacias. Y estas fotos que ustedes ven son imágenes de medicamentos que hemos sacado de los puntos seguros, así como están, así como ustedes lo ven, literalmente como si los hubieran recién retirado de la farmacia y que la gente los desecha directamente sin tomarse un solo medicamento, lo cual representa un gran problema porque no solamente es el costo de ese medicamento que se está tirando a la basura, sino que con cada receta de medicamento hubo pues obviamente una operación de una farmacia que laboró para generar esa receta, pero también hubo consultas médicas, ya sea de médico general o de médico especialista, hubo hospitalizaciones, hubo exámenes de laboratorio, en fin, toda la operación de la seguridad social se puso a favor de esta persona que en el último eslabón de la cadena, que era tomarse el medicamento, simplemente se rompió y todo eso anterior se echó a perder, así como el medicamento se, se, se tiró a la basura. Entonces, lo que nosotros proponemos es abordar esto desde una concepción diferente, repensar la forma en que nos relacionamos con los medicamentos y por eso pues nace Punto Seguro y en el convenio con el Colegio de Farmacéuticos pues hemos logrado muchas cosas muy positivas como este espacio de capacitación. Nosotros abordamos el tema del consumo, como se los acabo de comentar, ¿verdad? Haciendo conciencia en el consumo responsable de estos bienes de salud que llamamos medicamentos. Lamentablemente los medicamentos no se pueden reutilizar, no se pueden reparar, simplemente están diseñados para ser consumidos por los usuarios que los necesitan por una condición de salud. Pero sí estamos abordando el tema de la recogida y de los desechos residuales. Y es aquí a donde nosotros hemos hecho caso de lo que nos plantean las organizaciones globales en el sentido de que los programas postconsumo, como ustedes lo leen ahí, las regulaciones, la educación al público, como es este espacio, pues apoyan para minimizar la introducción de los medicamentos al medio ambiente. Entonces, todo lo que podamos sumar y hago énfasis en que todos tenemos una gran cuota de responsabilidad y lo que podamos sumar va a ayudar a que esto deje de suceder. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en Punto Seguro? Pues básicamente ponemos contenedores de recolección en diferentes lugares. Nosotros le favorecemos a las empresas, ya sean fabricantes o representantes de casas extranjeras, a que cumplan a través de su patrocinio a Punto Seguro con su responsabilidad extendida del fabricante, tal cual está consignada en la Ley de Gestión Integral de Residuos, y, perdón, les facilitamos a los establecimientos que comercializan medicamentos tanto de uso humano como de uso veterinario la responsabilidad compartida de manera que ellos que comercializan sus medicamentos cumplan con esa cuota de responsabilidad de al menos favorecer una vía para que sus clientes encuentren una alternativa para el depósito y el tratamiento y el desecho de los residuos de medicamentos o de los medicamentos no utilizables, como también está consignado en el reglamento 36039 para la disposición final de medicamentos y sus residuos. Hemos encontrado aliados fenomenales en las municipalidades. Ya tenemos Punto Seguro en la municipalidad de Escazú, en la municipalidad de Belén, en la municipalidad de La Unión. Tenemos puntos seguros en otras organizaciones, entidades, empresas, consultorios médicos, clínicas, como les digo, empresas a través de las unidades de gestión ambiental. Y por supuesto, como les mencionaba,
En Moravia específicamente está el punto seguro en el Colegio de Farmacéuticos, y el Colegio de Farmacéuticos, siendo coherente con su política ambiental, pues se proyecta no solamente a los agremiados, sino al público, a la comunidad inmediata de Moravia, para favorecer precisamente la recogida de los residuos de medicamentos o de los medicamentos no utilizables en el punto seguro que está en las instalaciones del colegio. Nosotros mismos como organización nos procuramos cumplir nuestra propia responsabilidad, la cual hemos definido no solamente en la posibilidad de valorar algunos de los residuos que se puedan valorar, como en este momento papel y cartón. Sabemos que existe tecnología a nivel mundial que nos permitiría valorizar o reutilizar aluminio en los blisters, o el PVC de los blisters también, etcétera, las tapas de las botellas, de los envases, etcétera. Pero de nuevo les comento y hago hincapié también en que la tecnología para poder reutilizar estos materiales tiene que contemplar el tratamiento de las aguas de lavado, y esa tecnología pues todavía no la tenemos en el país. Y lo que sí hacemos es que caracterizamos esos desechos. ¿Qué es caracterizar esos desechos? Bueno, decir cuánta acetaminofén, cuánto diclofenaco anualmente recogimos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuánto pesó todo esto, qué condiciones de salud son los medicamentos que más se están desechando, etcétera, etcétera, porque ahí hay un componente muy importante que nos interesa mucho a los farmacéuticos, que es pues obviamente los hábitos de consumo y la utilización de medicamentos. Cuando ya tenemos todo esto realizado, le pasamos esos residuos a nuestro gestor autorizado, que es Manejo Profesional de Desechos, una empresa con más de 20 años de hacer gestión de desechos y de residuos, no solamente como los medicamentos peligrosos, sino también otro tipo de residuos peligrosos, como son los punzocortantes y los bioinfecciosos. Y lo que MPD, el proceso que realiza con estos residuos de medicamentos que recogemos a través de Punto Seguro, es la inertización, la encapsulación, que básicamente consiste en triturar todo este contenido de medicamentos y mezclarlo con cemento, arena, agua y cal para inactivar esas sustancias químicas y poder esa mezcla cementicia llevarla al relleno sanitario. En algunos casos desarrollamos, o ellos desarrollan, el coprocesamiento para tratar algunas moléculas, y de esta manera, a través de estos procesos que están autorizados por el Ministerio de Salud, se le da disposición final a estos residuos. No omito comentarles que Punto Seguro tiene una alianza con eCoins, que es esta alternativa de generar valor a las gestiones de desecho y de valorización de los residuos, de manera que vamos ganando en la billetera electrónica que abrimos en eCoins puntos que nos permiten canjear algunos beneficios, etcétera, para obtener pues obviamente una retribución económica, y que los establecimientos también pueden incorporar en esta modalidad de eCoins algunas promociones relacionadas con la misma gestión que favorecen de valorización de los residuos. Nos proponemos mejorar la salud de la población en Costa Rica a través de la gestión de recolección y disposición final de los medicamentos no utilizables. Así es como se ven los puntos seguros en los establecimientos, en farmacias, en universidades, etcétera. No solamente se pueden desechar los empaques vacíos, no solamente de los blisters, pero también de las botellas, de todo lo que ustedes se imaginen. Y por supuesto, en las farmacias se proyectan con sus clientes y se pueden desechar los medicamentos pues tal cual llegan, ¿verdad? Nos procuramos una sociedad más saludable a partir de estas gestiones, y en este momento tenemos más de 60 puntos de recolección en farmacias de comunidad, en centros médicos, en universidades, en municipalidades, en empresas, en el colegio de farmacéuticos, en residenciales, a las asociaciones de desarrollo
están interesadas en algunos centros de acopio. En una granja porcina tenemos un punto seguro, la cual decidió incorporar el punto seguro para poder aspirar a una certificación que le permite exportar la carne a otros países. Hago hincapié en el hecho de que en el Colegio de Farmacéuticos hay un punto seguro que está a disposición de la comunidad de Moravia Guadalupe Tibás, que puede favorecer, pues obviamente, la recolección y el desecho responsable de estos medicamentos. Me permito compartirles un pequeñito video de 30 segundos para que ustedes conozcan cómo se da esta posibilidad del desecho de los medicamentos. Y para finalizar, pues quiero contarles que nosotros estamos muy orgullosos, felices de poder comentar que hemos sido galardonados en ambas ocasiones, en el año 2019 y en el año 2021, por la organización Premios Latinoamérica Verde en la categoría de agua, particularmente porque pues lo que es claro es que evitar que los medicamentos se vayan con los residuos ordinarios previene que estos medicamentos, que estas sustancias lleguen a los ríos y lleguen al mar, de tal forma que a través de esta modalidad pues estamos incidiendo directamente en la calidad del agua y esta pues no es casualidad de que estemos en esta charla con el objetivo de ser vigilantes para que nuestra agua pues logre la calidad que todos merecemos. Y también fuimos premiados por la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua en un evento que se realizó en el año 2019 en nuestro país como una de las mejores conferencias relacionadas con el tema pues del seminario. De tal manera que pues nosotros nos planteamos y en conjunto con el Colegio de Farmacéuticos, en conjunto con todos los clientes nuestros que ya brindan el servicio de punto seguro a sus clientes, de los patrocinadores que ya se están incorporando y cada vez más están más interesados, pues quisiéramos aspirar a cambiar el mundo, por supuesto, pero tenemos que empezar por cambiar Latinoamérica y aquí en Latinoamérica sí queremos hacer la diferencia, empezando por Costa Rica, por supuesto. Así que pues muchísimas gracias por el espacio. Me pongo a las órdenes en lo que a consultas pudieran ustedes tener. Aquí veo que en el chat hay un montón y vamos a ir leyéndolas una a una y respondiéndolas, por supuesto. Así que ahí quedan mis contactos y estoy para servirles. Muchísimas gracias por la atención, por el tiempo y la participación que puedan tener ustedes ahora. Brenda, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Gustavo. Ha sido una excelente charla. Yo creo que las preguntas y toda la atención que usted ha captado lo dice. Tenemos sí, una cantidad impresionante de preguntas que nos hicieron por el formulario de inscripción, también por la página de Facebook y por acá, ¿verdad? Por el chat de Zoom. Entonces, tal vez voy a unir algunas porque son muy parecidas y usted tal vez ya las respondió en su charla. Claro. Por ejemplo, para las empresas que manejan medicamentos, ¿cuál es la forma correcta de desecharlos? Voy a unir también esa con otra pregunta que dice, ¿cuál es la mejor forma de desechar los medicamentos vencidos? Ok, hay que diferenciar, yo diría que dos
dos ambientes en los que se manejan los medicamentos. Un ambiente es el ambiente antes de que salga al público, es decir, en todo lo que es la cadena de comercialización, llamemos laboratorio, fabricante, distribuidora y farmacia. ¿Ok? Si pensamos en la caja, a la caja llegan los medicamentos desde el distribuidor o del fabricante directamente al almacén de la caja distribuye esos medicamentos a las farmacias y luego nos lo entregan. Entonces, antes de que nos entreguen los medicamentos, ya sea en la vía privada o en la vía institucional, esa vía de ese resguardo de los medicamentos que se vencen es responsabilidad de esos actores, y voy a ir uno por uno. El fabricante no solamente, pues obviamente fabrica medicamentos, algunos lotes pudieran generar errores y tienen que desecharse, etcétera, de tal forma que el reglamento 36039, tanto para el fabricante, al distribuidor o la farmacia, les obliga, es un decreto ejecutivo, les obliga a ellos a tener un protocolo para el desecho adecuado de esos medicamentos, que se les venzan, que estén no utilizables o que estén dañados. Y esos protocolos básicamente es contratar el servicio de una empresa que se dedique a la gestión de esos desechos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, nuestro gestor de desechos MPD es una empresa que se dedica a ese servicio, que le brinda a los laboratorios, a las distribuidoras o a las farmacias. Ahora, ¿qué pasa con los medicamentos cuando ya salieron de las farmacias? Y aquí vamos a abordar algunas cosas, algunos mitos tal vez que pudiéramos tener. Primero, los medicamentos tienen una fecha de vencimiento y se deben de usar hasta esa fecha de vencimiento, no más allá de la fecha de vencimiento. Esto es un mito. Inclusive muchos profesionales de la salud invitan a los usuarios a utilizar los medicamentos más allá de la fecha de vencimiento y me voy a permitir explicar por qué, lo cual está equivocado, es un error, ¿verdad? Usar los medicamentos más allá de la fecha de vencimiento. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que los estándares de la industria farmacéutica son tan altos que el medicamento presente en el principio activo, es decir, la cantidad de acetaminofén, por poner un ejemplo, presente en la tableta de acetaminofén, a la fecha de vencimiento posiblemente esté entre el 90 y el 95% de lo que al principio se diseñó la tableta. En otras palabras, si la tableta es de 500 miligramos de acetaminofén por tableta, ¿verdad? A la fecha de vencimiento posiblemente habrán 450 miligramos de acetaminofén. Entonces, cuando uno conoce este hecho, uno dice, entonces yo me tomo el medicamento a la fecha de vencimiento después y me voy a tomar casi lo mismo, ¿verdad? De hecho, suena lógico. Lo que pasa es que ningún fabricante hace estudios para medir la generación de sustancias potencialmente tóxicas que se generan en ese periodo de tiempo de la vida útil del medicamento. El fabricante solamente dice, yo garantizo que el 90% del medicamento está a esta fecha. De ahí en adelante, no hacen ningún otro estudio. Entonces, es riesgoso para los usuarios de los medicamentos tomar medicamentos más allá de la fecha de vencimiento porque no se sabe qué uno está tomando. Lo único que podemos garantizar es que hay acetaminofén, pero hay otro montón de cosas que pueden estarse generando que pueden ser tóxicas y que pueden poner en peligro la vida de las personas. Entonces, teniendo claridad de que los medicamentos se nos pueden vencer en nuestras casas, que como yo les estaba mencionando, hay gente que simplemente no le gusta los medicamentos de la caja y entonces va y los retira, lo cual no debería de hacer. Si no le gusta, no los retire para que no se malutilicen esos medicamentos, agarra esos medicamentos y va y los tira a la basura. Entonces, sabemos que en nuestras casas hay una gran cantidad de medicamentos. Les pongo un reto. Hagan el ejercicio ustedes, todos los que están aquí, todas las que están aquí,
vayan a los botiquines, vayan, revisen todos los medicamentos que ustedes tienen en su casa y posiblemente se van a encontrar medicamentos vencidos o medicamentos deteriorados o medicamentos en desuso, los cuales no deberían de estar en la casa de habitación porque generan un riesgo de intoxicación, especialmente si en nuestras casas hay adultos mayores o niños menores de 2 años, porque pueden, por curiosidad, equivocarse o por jugar, ¿cómo se llama? Tomarse medicamentos que no deberían de tomarse y generar una intoxicación. Entonces, esos medicamentos que están en nuestras casas son los que nosotros a través de Punto Seguro procuramos que la gente llegue a los puntos de recolección a desechar. De tal manera que la responsabilidad de desechar medicamentos de los fabricantes se cumple en una parte, porque recordemos que la Ley de Gestión Integral de Residuos establece lo que se llama la responsabilidad compartida para todos los actores que se relacionan con los productos, y cuando hablamos de medicamentos, todos los distribuidores, las farmacias, la Caja Costarricense de Seguro Social, nosotros todos como usuarios de medicamentos tenemos una responsabilidad compartida que cumplir en relación al desecho adecuado de medicamentos. Y más aún la industria farmacéutica, porque ellos tienen que cumplir con la responsabilidad extendida del fabricante. Y es decir, tienen que hacer algo para que esos residuos post-consumo no contaminen el medio ambiente. Residuos post-consumo, insisto, son los blister vacíos, las botellas vacías, el plástico, las tapitas de las botellas, etcétera, las etiquetas a donde vienen, que vienen pegadas, ¿verdad? De la marca de los medicamentos, etcétera. Pero también ellos tienen que asumir una responsabilidad sobre ese tipo de cosas que suceden cuando las personas no se toman los medicamentos, ¿verdad? Entonces, aquí todos tenemos una cuota de responsabilidad y todos tenemos cosas que hacer a favor del medio ambiente. Muchísimas gracias, doctor. Aquí quiero hacer otra pregunta que va muy relacionado con lo que usted nos estaba mencionando sobre el tiempo de utilizar los medicamentos vencidos. Ujú. Nos habían hecho una pregunta al formulario de inscripción que cuánto es el tiempo adecuado después de vencido un medicamento para su uso final. La fecha de vencimiento, ¿verdad? Hay algunas fechas de vencimiento que vienen definidas como mes y año, de tal forma que en ese caso el último día del mes es el último día en que podemos tomarnos ese medicamento, ¿verdad? Por ejemplo, febrero 2021. Entonces, el último día de febrero tenemos chance de tomarnos ese medicamento. Ya marzo nos estamos corriendo un riesgo, ¿verdad? Que en alguna medida nos estamos corriendo un riesgo el último día de febrero también, posiblemente sí, pero bueno, podríamos reclamarle al titular, al fabricante, que nos tomamos el medicamento el último día de febrero dentro de la fecha de vencimiento y nos generó algún daño, por ejemplo, y estamos resguardados porque nos tomamos, cumplimos, ¿verdad? El hecho de tomarnos el medicamento el último día de la fecha de vencimiento. En el caso de las fechas de vencimiento que vienen con día, mes y año, no hay quite. Ese día, ese mes y ese año, ¿verdad? De acuerdo, muchísimas gracias. Aquí Con hay gusto. otra pregunta que sí es un poco separada de las demás, entonces voy a hacerla solita. ¿Cuál es el manejo adecuado de desechos en el área prehospitalaria? En el área prehospitalaria, bueno, yo me imagino que con área prehospitalaria se estará refiriendo a la casa de habitación, ¿verdad? Entonces, ok, el manejo de medicamentos en las casas de habitación, y ojalá nos esté oyendo la persona tal vez para que aclare ese punto, que se refiere con el ámbito prehospitalario. Si pensamos que son las casas de habitación, entonces los medicamentos deben de estar resguardados, ojalá en una caja de plástico, eh, ojalá con una tapa que tenga un cierre hermético, y que esa caja esté en un lugar fresco y ventilado. Posiblemente ese lugar fresco y ventilado sea el cuarto, la habitación principal o un cuarto definido para tal efecto, pero que no esté cerca de fuentes de calor o que no esté muy caliente el cuarto ni muy húmedo, de tal manera que la cocina y el baño
no son los lugares adecuados para guardar medicamentos. Y aquí se nos cae otro mito, que es guardar los medicamentos en el famoso botiquín del baño. Ese botiquín del baño, yo no sé, alguien se lo inventó y cayó muy bien, ¿verdad? Y ahí se meten un montón de cosas, entre ellas cosméticos, que también hay que tener cuidado que la humedad puede afectar los cosméticos. Pero por supuesto, en algunos casos el baño es muy caliente y por supuesto tremendamente húmedo, de tal forma que ahí no deben de guardarse los medicamentos. Entonces, ¿y qué medicamentos deberíamos de guardar? Bueno, los mínimos posibles, obviamente para personas con condiciones crónicas, pues ellos empiezan a aprender a manejar sus medicamentos, a almacenarlos adecuadamente y a utilizarlos responsablemente. Eh, y así, pues entonces, cada quien, dependiendo de sus necesidades de utilización de medicamentos, pues va desarrollando las destrezas. Cualquier consulta en relación a ese tema, pues se la puede hacer al farmacéutico más cercano de confianza que la persona tenga cerca de su casa y que esa persona, ese profesional le puede guiar en cómo almacenar adecuadamente los medicamentos, ¿verdad? Pero básicamente no es cerca de fuentes de calor ni en lugares húmedos. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora voy a unir dos preguntas que una de ellas ya usted la respondió y nos mencionó por qué no hacerlo. ¿Es adecuado disponer de los medicamentos por medio de los servicios sanitarios o enterrarlos? Y Ajá. esta la voy a unir con otra que es a nivel de comunidad, ¿verdad? Dice, a nivel comunal, por ejemplo, asociaciones vecinales, ¿qué se ha hecho y cómo se puede prácticamente contribuir? Ujú. Ok, no debemos de desechar medicamentos en el inodoro, ni en el lavatorio, ni en el ducto del lavaplatos, por ejemplo. No debemos de desechar medicamentos en otra forma que no sea en este momento en Costa Rica a través de un punto seguro. No hay otra alternativa, medicamentos que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Por supuesto. No hay otra alternativa que garantice el buen manejo de esos residuos si no es a través de nuestro servicio. Em, ¿Cómo ¿Cómo las asociaciones de desarrollo pueden participar? Bueno, les cuento la historia de la Asociación de Desarrollo del Residencial Los Arcos en Belén. eh, y ellos decidieron tener un punto seguro. Hay uno de los de las personas que habitan en ese residencial, que fue quien decidió poner el punto seguro o aceptó poner el punto seguro en su casa y los vecinos ya saben que hay un punto seguro y entonces constantemente pues llevan los medicamentos a ese lugar, a esa casa y la persona no tiene ningún problema. Como ustedes vieron, el contenedor del punto seguro es un contenedor seguro en sí mismo, no permite olores, no permite derrames, no permite absolutamente nada porque dentro del contenedor hay además una bolsa que recibe todos los medicamentos o los residuos y de esa manera se salvaguarda la integridad de estos residuos para que no generen ninguna incomodidad, ¿verdad? Entonces, si quisieran participar, pues nos ponemos en contacto y les contamos cómo pueden participar del programa. De hecho, esa era una de las consultas que teníamos. Voy a hacerla de Ajá, una vez, que cómo puedo saber si, bueno, cómo averiguo si hay un punto seguro cerca de mi casa. Nos hacen al Zoom, nos hacen la pregunta al Zoom y teníamos ajá, otra de que cómo puedo poner un punto seguro en mi comunidad. claro. En la página de Facebook hay em, un álbum de fotos que se llama Ubicaciones. Y en esas fotos están separadas por provincia los puntos seguros que hay en cada provincia en este momento. Nosotros estamos actualizando eso constantemente, de tal manera que les invito a que vayan a la página de Facebook, por supuesto les invito a que le den like a la página, que la compartan, etcétera, y que vean, ahí ubiquen el punto seguro más cercano a su domicilio en cualquier provincia en la que estén y
así pueden encontrar los puntos seguros que en este momento les quedan más cerca, ¿verdad? También, doctor, en relación a esas preguntas, nos hicieron otras en el formulario de inscripción. ¿En Ajá. cuáles puntos de acopio puedo consultar? ¿Verdad? Disculpe que reitere tanto Ajá. estos puntos, pero bueno, son muy importantes también, que en cuáles puntos de acopio puedo consultar para dejar mis medicamentos vencidos y Ujú, también si se recibe el plástico del pastillero, que ya usted lo mencionó, y ujú. las botellas de medicamentos por los posibles residuos de los fármacos o si estos se pueden gestionar como plástico común. Mm. Y también que si tiene medicamentos que no utilizó pero que no se han vencido, que si siempre se desechan. Eso ya usted Sí, lo sí, comentó, ¿verdad? exactamente. Todo lo que esté vencido, deteriorado o en desuso, sean tabletas, cápsulas, cremas, jarabes, soluciones, cualquier forma farmacéutica, supositorios, óvulos, todo lo que, colirios, todo lo que a ustedes se les ocurra, va dentro del punto seguro. El contenido del medicamento y el empaque. No hace falta que ustedes separen nada. Si yo tengo una tableta de blister de 10 acetaminofén que se me vencieron, voy y tiro la tabletita del blister tal cual al punto seguro. Si tengo una bolsita de muchos medicamentos que se me vencieron o que yo ya no uso, voy y agarro la bolsita y la tiro al punto seguro. No hace falta que ustedes, que la gente, que el usuario separe absolutamente nada y nosotros recibimos todas las formas farmacéuticas que existen. Lo único que no recibimos son punzocortantes, agujas, lancetas para hacerse las pruebas de glucosa en sangre, em, eh, punzocortantes o material bioinfeccioso, por ejemplo, gasas con residuos de una limpieza de una herida, gasas con sangre, ¿verdad? O algodones con sangre, ese tipo de cosas no las recibimos. Recibimos medicamentos vencidos, deteriorados y en desuso. Y quiero sumarle a esto medicamentos de uso humano, medicamentos de uso veterinario y por favor piensen también en cosméticos y en productos de cuidado personal, que también son las sustancias que están en los productos de cuidado personal, llamemos cualquier cosa, desde las pinturas, la base para para la cara, las cremas, el rímel, en fin, todo lo que se utiliza como cosmético son contaminantes emergentes. Entonces, pueden depositarlos en el punto seguro. Si alguien quisiera contactarme, yo acabo de poner en el chat mis datos de contacto. Ahí está el celular y mi correo electrónico y con mucho gusto me pongo a disposición para aclarar o ver casos específicos también. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto. Específicamente teníamos esa consulta que nos hacen aquí al chat, que nos preguntan si hay lugares donde dejar las jeringas que usan las personas diabéticas. Vean, con las jeringas de las personas diabéticas no hay una solución. Nosotros estamos trabajando en presentar una alternativa. Sin embargo, lo que yo siempre digo es que quien entrega las jeringas es quien debiera de recogerlas. Y en ese sentido, hay que ser muy claros que la Caja Costarricense de Seguro Social entrega una cantidad de jeringas a las personas con diabetes. Entonces, esa persona que se utiliza las jeringas, lo que debe de hacer es, después de que las usa, las va acumulando en una botella vacía de gaseosa. Al final, cuando ya esa botella está llena de jeringas, le pone la tapa y lleva esa botella a la Caja Costarricense de Seguro Social y ellos deberían, recalco, deberían de recibírselas. Si no se las reciben, les recomiendo que vayan y pongan una queja a la Contraloría de Servicios del Centro de Salud para que les reciban esos residuos, porque no puede ser posible que las instituciones no se hagan responsables por el residuo postconsumo que generan, ¿verdad?
Entonces, nosotros también pues estamos viendo la posibilidad de incorporar el servicio, pero en este momento no hay una alternativa oficialmente dicha como la hay para los medicamentos en el caso de los puntos seguros, ¿verdad? Perfecto, muchísimas gracias. Con Hay gusto. otra pregunta aquí que nos mencionan. Si usted conoce estrategias para fomentar o fortalecer la educación a la población en general acerca del manejo adecuado y desecho de los medicamentos. Bueno, la estrategia la estamos viviendo en este momento, ¿verdad? El Colegio de Farmacéuticos y el programa Punto Seguro, a través del convenio que firmamos, desarrollamos precisamente esta estrategia y vamos paso a paso cumpliendo los objetivos de ella a través de acciones como esta. Y si ustedes o las personas que han hecho la pregunta tienen la posibilidad o el interés de llevar charlas como esta a grupos específicos, pues simplemente nos contactan, ya sea a la doctora Yajaira Quesada o a mi persona, y con mucho gusto, evaluamos la posibilidad de abrir una fecha para llevar estas charlas. Nosotros pasamos fácilmente un 80% de nuestro tiempo dando este tipo de capacitaciones. Genial, muchísimas gracias. Con Aquí hay gusto. otra pregunta que creo que usted también ya abarcó durante su charla, Ujú. igual la menciono. ¿Cuál es la experiencia en el manejo de residuos de antimicrobianos, entre paréntesis vencidos, excretas, residuos líquidos, vertidos en subsuelo? Nosotros, yo por lo menos, si en el programa Punto Seguro no conocemos que esa situación se dé, no conozco realidades de ese tipo, pero definitivamente eso es totalmente lamentable, ¿verdad? Que se depositen residuos directamente en el suelo. Es muy probable que se esté dando en las fincas porque, por ejemplo, en una finca allá donde está el ganado que se agrupa para hacer una aplicación de un medicamento, pues esos envases vacíos difícilmente van a venir de vuelta. Eh, lo más normal que suceda es que los entierren, ¿verdad? Y tal vez los quemen o les prendan fuego o les echen cal en el mejor de los casos, pero ese tipo de cosas es inadecuada y precisamente nosotros queremos llegar a esos eh, productores, a esos usuarios de medicamentos para brindarles una solución más adecuada, una solución ambientalmente responsable e inclusive ya hemos nosotros hecho contacto y tenemos ya alguna relación con SENASA y ellos, los inspectores de SENASA ya conocen de Punto Seguro y fue a través de esto que esta granja porcina que les comento tomó la decisión de incorporar un punto seguro en su planta de producción para ir almacenando los medicamentos que les aplican a los cerdos cuando están en el proceso productivo y hacer una gestión adecuada de esos residuos de medicamentos, ¿verdad? Entonces, pues la forma adecuada de hacerlo es haciéndolo responsablemente, en este caso a través de un punto seguro. Perfecto, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cómo se clasifica el riesgo de los contaminantes emergentes para el medio ambiente? Bueno, esa clasificación es variable dependiendo de la toxicidad de la sustancia y dependiendo de la persistencia. De nuevo digo que la persistencia es la cantidad de veces que llega la sustancia al medio ambiente por el uso persistente del ser humano de esta sustancia, ¿verdad? En el caso de los medicamentos, como les digo, pues no necesariamente son muy tóxicos en principio, pero la persistencia es muy alta, ¿verdad? Hablábamos, por ejemplo, de los anticonceptivos, que son uno de los medicamentos más utilizados, más comprados, más producidos, más consumidos a nivel mundial, de tal forma que la persistencia a través de las excretas de estas sustancias activas o biotransformadas es altísima y eso hace que entonces un medicamento que inclusive la concentración es tan baja como lo veíamos en los gráficos,
pero que por su persistencia, por su constante presencia en el medio ambiente, puede generar riesgos en los seres vivos, ¿verdad? Entonces, la clasificación básicamente depende de la persistencia y de la toxicidad. Perfecto. Y con esta pregunta, entonces voy a adicionar otra. ¿La medicina natural se podría considerar como un factor contaminante también? Vean, con la medicina natural hay todo un tema que tenemos todos que conocer muy bien. Y lo primero es identificar a qué le llamamos medicina natural. Si lo que llamamos medicina natural son extractos o partes de hierbas, partes de plantas, etcétera, etcétera, pues mm, si quedara algún resto de ese producto en el envase y eso se tira a la basura, pues digamos que eso no generaría mayor complicación. Lo que pasa es que los productos naturales tienen muy poco control del Ministerio de Salud en relación a los ensayos químicos para demostrar que lo que dice la etiqueta que tienen es lo que efectivamente tienen. Y ya hay muchos estudios que han demostrado que algunos fabricantes inescrupulosos, para garantizar un efecto que se dice que la planta tiene, añaden sustancias sintéticas, medicamentos en algunos casos o cosas por el estilo. Y para aclarar muy bien lo que estoy diciendo, pongo un ejemplo. Por ejemplo, hay algunas sustancias que se dice que que sirven para la disfunción eréctil, para la erección, ¿verdad? Pues resulta que algunos fabricantes inescrupulosos lo que hacen es agregarle sildenafil, que es un medicamento que todos conocemos como Viagra, que genera un efecto sobre la erección. Entonces, para que el producto natural logre inequívocamente su efecto promocional, le agregan sustancias químicas, ¿verdad? Entonces, eso no lo podemos saber, ¿verdad? Y como los productos naturales o suplementos alimenticios o cosas por el estilo tienen tan poco control del Estado, entonces yo no me la jugaría. Mi recomendación es desechemos todo lo que nos sirva a través de un punto seguro y nos quitamos ese problema de encima, ¿verdad? Perfecto. Aquí nos hacen otra consulta. En nuestra organización tenemos compuestos químicos como formalina, ácido clorhídrico, ácido nítrico, etanol, etc. También tenemos material de laboratorio, tubos de ensayo, frascos, jeringas. Sinceramente no sabemos dónde reciclarlos de forma adecuada. Si usted nos puede brindar su consejo. Ok, vean, las sustancias químicas, hay toda una clasificación para estas sustancias y cómo deben de tratarse. Yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, consulte a una universidad, porque los laboratorios de las universidades, los laboratorios de química, tienen muy bien controlado eso, los proveedores, etcétera. Y hay proveedores que brindan el servicio de recolección de los residuos químicos como producto de los procesos de análisis o lo que sea que para lo que se usen, de tal forma que adicionalmente ustedes como organización tienen que tener un respaldo de la gestión adecuada de esos residuos, de esos productos químicos como residuo, y el Ministerio de Salud se los puede pedir. Entonces, para mí, le podría decir que es urgente que ustedes resuelvan esa situación y que el mejor consejo que les puedo dar es que consulten a alguna universidad privada o pública que tengan laboratorios de química para que les orienten en relación a los proveedores de esos servicios y al manejo. Es más, perdón, y también me parece que si ustedes manejan en esa organización, estos químicos deberían de tener un regente químico autorizado por el Colegio de Químicos de Costa Rica, y ese regente químico debería de saber qué hacer con todos esos residuos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya solamente nos quedan dos preguntas. ¿Cuál es el rol de la industria farmacéutica, productos para salud humana, salud animal y vegetal, y su responsabilidad en el destino final de los subproductos farmacéuticos vertidos al medio ambiente?
perdón, el rol de los ciudadanos y el rol de los granjeros, acuicultores, apicultores, avicultores, entre Ajá. otros. Ok, vamos a ver, como les decía, todo lo que es la cadena de abastecimiento o comercialización, todos tienen que asumir su cuota de responsabilidad si un producto se vence o se deteriora dentro de esa cadena, y eso en realidad se está haciendo muy bien. Lo que no se está haciendo muy bien es lo que pasa cuando el medicamento de uso humano o de uso veterinario se vende al consumidor. Después de que se vende al consumidor, ya nadie se hace cargo responsablemente de ese residuo postconsumo. ¿Qué es residuo postconsumo? El envase vacío o el envase con un poquito de medicamento o con mucho medicamento. Las botellas, las tapas de plástico de las botellas, los empaques, los envases, todo eso son residuos postconsumo, y de acuerdo al espíritu de la Ley de Gestión Integral de Residuos, eso cae dentro de la responsabilidad extendida del fabricante, de tal manera que los fabricantes de medicamentos y en general de todos los productos deben de asumir una responsabilidad, deben de hacer algo para evitar que esos residuos postconsumo estén en el medio ambiente así de verdad, como lo vemos que sucede. Nosotros como Punto Seguro venimos a engranar y a solucionarle a los fabricantes la posibilidad de que hagan algo, porque nosotros le decimos al fabricante: patrocine el programa Punto Seguro y usted da por satisfecha esa responsabilidad, porque nosotros estamos recogiendo por usted. Nosotros estamos no solamente recogiendo, sino procesando por usted. Estamos caracterizando la información para devolverle no solamente al fabricante cuánto de sus medicamentos se están recogiendo, sino las características. Entonces, la industria farmacéutica, tanto de salud humana como animal, tiene la responsabilidad extendida del fabricante que debe de cumplir. ¿Qué rol tenemos todos los demás? Por ejemplo, como lo dice don Ever, los ciudadanos, los granjeros, los acuicultores, los apicultores, etcétera, todos tenemos una responsabilidad compartida para lograr hacer gestión de esos residuos de manera responsable. ¿Qué es de manera responsable? En este momento, solamente depositarlos en el punto seguro o, por ejemplo, tener un punto seguro a disposición de quienes usan medicamentos, ¿verdad? Si es un granjero, bueno, pues en la finca debería de haber un punto seguro, como les menciono de esta finca de porcicultores, a donde pusieron un punto seguro para que esos medicamentos que utilizan en la producción, en su proceso productivo, no se vayan al medio ambiente, no se queden ahí en la finca, no tengan que enterrarlos en el suelo, etcétera, sino que se los traigan y los depositen en un lugar adecuado. Entonces aquí todos somos responsables. Muchísimas gracias, doctor. La Con siguiente gusto. pregunta es, se sabe que en Costa Rica no son de uso común las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ujú. Está más generalizado el uso de tanque séptico, pero pensando en soluciones a nivel de tratamiento de aguas residuales y un futuro en el que éstas sean empleadas con mayor frecuencia en el país, Ujú. ¿qué tipo de procesos se pueden utilizar para eliminar los residuos de fármacos de las aguas residuales? O al menos los fármacos más comunes. Sí, yo le aconsejo a don Axel que pueda buscar la página de Aladir. Ellos tienen una gran cantidad de redes sociales, o en la página web Aladir, que es la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua. Y ahí puede encontrar una grandísima cantidad de la información que le voy a contar. Existen métodos más elaborados relacionados con el tratamiento de las aguas, por ejemplo, ósmosis inversa o procesos de radiación o procesos oxidativos, etcétera, que favorecen la eliminación de esas sales químicas que son los medicamentos de las aguas, de tal manera que entonces ahora sí estamos hablando de aguas purificadas.
¿verdad? Entonces existen casos a donde municipios, por ejemplo, conozco, porque lo presentaron en aquel seminario que les conté que Aladir nos premió, presentaron el caso de un municipio en México a donde implementaron esta planta inmensamente grande porque el municipio tenía cientos de miles de personas y trataban entonces todas las aguas a través de radiaciones oxidativas, etcétera, que permitían entonces eliminar los principios activos de medicamentos de las aguas. Y el efluente, que era el que iba al mar, pues iba prácticamente limpio, ¿verdad? De estos medicamentos. Entonces, aquí lo que quedaría es buscar alternativas para hacer tratamiento de estas aguas efluentes a través de tecnología más avanzada y de este tipo, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor. Hemos llegado al final del montón de preguntas que habían. Okay. Les agradecemos también a los participantes. La compañera María del Pilar les pasó al chat un formulario, un link para que ingresen y nos llenen un formulario con las sugerencias para esta charla. También se las estaremos enviando a las demás personas que se inscribieron al formulario y pues ahí también les quedó el contacto del doctor Gustavo Sáenz, que también se lo vamos a enviar a las personas cuando les proporcionemos también el video de esta charla. Agradecerle de nuevo, doctor, por esta charla tan interesante y bueno, lo dejo con el cierre de la charla a cargo de mi compañera María del Pilar. Gracias, Brenda, y nuevamente un enorme agradecimiento, la verdad, al doctor Gustavo, a nuestra compañera también, colega, doctora Yajaira, que también nos ha permitido poder traer esta charla, esta información a través del apoyo del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica y de la empresa Punto Seguro. Realmente estamos muy contentos porque hemos tenido mucha interacción en esta charla, particularmente para las personas dirigentes de los observatorios ciudadanos del agua y para todas las personas que vemos esto desde un punto de vista de interés también en cómo afecta la conservación del agua y de los recursos hídricos. Recordar un concepto que personalmente me gusta mucho y es el de una sola salud. Aquí estamos hablando no solo de la salud de las personas integral, sino también hablamos de una salud del ambiente y poder tener estos espacios en los que combinamos ambos temas realmente son muy provechosos para nosotros. También unas gracias a mi compañera Brenda y al equipo de producción por parte de la Alianza que nos hacen posible llevar esta información. Gracias a todas las personas que nos acompañaron acá en la sala de Zoom y en el Facebook Live. Así que sin más, los invitamos a estar al pendiente para la próxima capacitación que esperamos tener. Esperamos contar con esta misma respuesta. Y a las personas que nos siguen acá por el Zoom, les agradeceríamos que se quedaran un minuto más para poder tomarnos una foto. Con esto llegamos al final de la transmisión. Muchísimas gracias y buenas noches para todos. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ya por ahí